Continuamos en La Rioja Directo y se lo hemos dicho hace un instante, vamos ya con ese pacto o ese acuerdo, ese papel, ese documento firmado entre PSOE y Podemos para despejar, parece, el bloqueo político en el que se encuentra nuestro país e ir avanzando en la formación de un gobierno que evite la repetición de nuevo de unas elecciones generales. Pío, precisamente ayer, la semana pasada, nos pillaba en el programa, justo estábamos hablando de otras cuestiones y nos llegó la alerta de larioja.com de hay pacto, hay acuerdo. Bueno, es un primer paso. ¿Tú cómo observas ese acercamiento después de un verano en el que parecía que estaban cada uno en un rincón del ring, ¿no? En una esquina? Yo creo que siguen estándolo. Sí. Ocurre que los dos tenían muchas ganas de tapar un cierto fracaso electoral. Los dos han perdido muchos votantes. El PSOE pensaba, o más que el PSOE, Pedro Sánchez y sus asesores pensaban que el adelanto electoral les iba a reportar mayores réditos. Podemos también ha perdido muchos votantes y entonces necesitaban un movimiento rápido para decir, bueno, pues para que se hablara poco de todo lo que nos ha llevado hasta aquí. El problema es que esto no es un pacto de gobierno, es simplemente un acuerdo de decir, bueno, nos vamos a repartir así el futuro gobierno que no sabemos si existirá. Porque PSOE y Podemos suman, yo creo que menos incluso de lo que sumaban antes. Con lo cual, el asunto verdaderamente relevante es qué papel van a tener los independentistas, si es que tienen alguno, y a cambio de qué. Y para mí eso es lo verdaderamente clave, lo demás no es más que, en fin, folclore, ¿no? Y fotografía. Domingo, ¿cómo viste la información, la noticia? ¿Cuál es tu sensación? Pues de vergüenza. Hombre, de vergüenza no ajena, eso, habéis sí. espectadores de izquierdas que nos ven y muy bueno, fieles. No porque pactaran en las izquierdas, sino por cómo pactaron, cómo se escenificó todo, cuál es la conclusión que le acaba de decir Pío de por qué se hace con tanta rapidez. El propio abrazo me pareció una ridiculez. Es decir, es una cosa que no tiene sentido. Pero eso, yo creo eso que sería espontáneo. ¿O no, qué, no son espontáneos, son el estilo que tiene sobre todo Pablo Iglesias, en fin, toda esa manera de no saber mantener el protocolo necesario a unos actos de la administración del Estado y de la política que me parece que desvirtúan lo que es realmente la representación y la responsabilidad que tiene. Yo creo que esto es una filfa para, de alguna manera, tapar sus propios desastres, o no tan desastres, pero bueno, sus pérdidas de votantes y por lo tanto de escaños, y al final estamos como estábamos después justo del día de las elecciones, es decir, no han conseguido nada más que hablemos de ellos, pero no tienen todavía la seguridad de poder gobernar y formar gobierno, y en cualquier caso el gobierno que puedan llegar a formar será una jaula de grillos, porque ya me contaréis, uno de Teruel, el otro de Cantabria, los del PNV, los de Esquerra si se aguantan, los de Bildu, en fin, una cosa que da verdadero pavor pensar que eso puede ser el gobierno de España. Eso es las urnas, ¿eh? Es que eso son las sí, urnas. no, bueno, es las urnas, pero bueno, es que yo creo que hay otros pactos posibles y me parece que los constitucionalistas, que se dice ahora mucho, pues deberían buscar, pues claro, el desastre de Ciudadanos tampoco le permite ser ahora un gran factor de juego, pero bueno, en cualquier caso, PP-PSOE podrían sumar más que de sobra para poder hacer un gobierno estable y como ha sucedido en Alemania y en otros sitios, pero no estos juegos de hablar de progresismo como si realmente el progresismo fuera lo único que se puede decir de un país. Y bueno, yo creo que el progresismo existe en otras muchas áreas, que no solamente es en el PSOE, en el Podemos y en esa izquierda que parece que es la de aquello que decía una frase Pedro Sánchez que realmente me enervaba, que era un gobierno de progreso para un gobierno de progreso con un gobierno progresista o algo así, la redundancia sobre el tema de progreso y progresista. Y usted, todo esto es un juego de palabras, una palabrería fácil. No te cae bien Sánchez, ¿eh? No te cae bien Sánchez. No, me parece, y lo voy a decir con toda la rotundidad, me parece un estafador, es decir, está permanentemente estafando a la sociedad española, se está estafando a los electores, se está estafando a su propio partido en una parte por lo menos de él, y se está estafando a España porque está jugando con unas artimañas que no corresponden a una persona que tiene la jefatura del gobierno. Iremos viendo cómo va la cosa. Sí, Pío, claro. Un inciso, a mí, por ejemplo, lo de la gran coalición nunca me ha convencido, porque creo que es pan para hoy y engordar a los extremos para mañana. Es decir, al tú montar una gran coalición entre dos rivales, lo que haces es que toda la oposición que se rentabiliza, la rentabiliza Vox por un lado y Podemos por el otro, o los independentistas por el otro. Con lo cual, a mí la gran coalición tampoco me parece ninguna Eso ha pasado en algunos países europeos. Ventaja. Pero al menos lo deberían explorar, y en cualquier caso a mí lo que me preocupa, en definitiva, me da lo mismo ya quien gobierne, lo que me preocupa es el bienestar del país, el progreso en el sentido económico, el progreso en el sentido de libertad, de educación, de todo ese tipo de cosas, y no esta palabrería fácil de progresismo y progreso como si fuera algo que con eso ya comemos todos, y con eso no se come. Y la realidad
es que tanto en Cataluña, con el follón que no se acaban de atrever a solucionarlo, ni hincarle el diente, y lo de este gobierno supuestamente cogido por los pelos que pretenden formar, no va a ser bueno para el país y terminaremos todos, pues como decía en mi artículo del otro día, en la unidad de quemados. Claro. Iremos viendo, iremos viendo. María Ángeles, tus sensaciones, a ver. Bueno, pues a mí realmente me preocupa Torra, porque además está jugando unas cartas que va a provocar una inestabilidad, que es lo que yo creo que quiere. Entonces, tampoco veo ninguna reacción a esa situación. Es un desafío permanente. Torra yo creo que está buscando que lo inhabiliten, porque podía no haber declarado y ha declarado, o sea, que está buscando claramente que lo inhabiliten. ¿Qué consigue con que lo inhabiliten? Primero ser un mártir, que Junts per Catalunya sea mártir, le está comiendo terreno a Esquerra, que está bastante más moderado bajo mi sorpresa, porque parece que tienen los papeles cambiados. El otro día Joan Tardá dijo que evidentemente España era una democracia. Sí, o sea, pues que eso que nadie podía decir que España fuera un estado es que autoritario. tienen como, Tardá. que es como si, Sí, hubieran cambiado los papeles. Bueno, espera, que termino. Vale. Ya que he cogido el sosinete. Entonces, me da la impresión de que lo que quiere es fomentar esa inestabilidad y poner a Junts per Catalunya, que es el que puede pactar, se supone, si no hacen nada, la parte de derechas, que sí, que aunque yo no estoy de acuerdo con el pacto global, sí que tienen que hacer, bajo mi punto de vista, otra cuestión. Entonces, no hay ninguna reacción a esa situación, con lo cual, evidentemente, si Esquerra se abstiene, esa abstención va a ser cara de narices, porque va a perder la Comunidad de Cataluña. Claro, casi lo sueltas, que iba a ser cara de narices. Eso. Pues eso. Porque es que no le dejan otra opción, porque es que va a perder votos en Cataluña. Es que, de todas maneras, yo me gustaría decirte una breve cosa sobre que termine, sí. y luego me dices. Entonces, a eso no veo ninguna reacción. Creo que Ciudadanos no está como despistado. Yo creo que el hecho de pedir el líder está despistado. En otra cosa. Ciudadanos podía haber hecho lo mismo que hizo de Valls en Cataluña, es decir, yo apoyo, sigue con unas condiciones, que las condiciones tienen que ser, y de aquí el pacto, que en eso sí tienen que pactar necesariamente la cuestión catalana, es decir, frente a Cataluña, todos los partidos, y de eso podría ser el tirón Ciudadanos, vamos a tener estas condiciones, el desarrollo del 155, que hay que hacer una ley con estas condiciones, si se da tal no sé qué, si hay cambio, que puede haber un cambio en la cuestión penal, todas esas cuestiones sí que tienen que estar pactadas, y eso lo tienen que pactar consenso amplio, PP claro. y PSOE, porque uno de los dos le va a afectar que gobierne, porque hoy será el PSOE y mañana será el PP, con lo cual eso tiene que estar pactado. Eso sí que lo veo, no una coalición global, que en eso sí que en los estaría grandes contigo. asuntos de Estado y en las cuestiones clave, Sí, ¿no? sobre todo Vale. Cataluña, y eso tiene que ser una condición, y esa condición incluso Ciudadanos podría poner, es decir, vamos a entrar en el gobierno, pero con estas condiciones para esto, que Ciudadanos, si no hace eso y se pone a la sombra del PP, pues evidentemente el PP lo absorberá directamente. Y ya hay alguna voz en el PP que está diciendo esto, es que lo contrario es poner a Pedro Sánchez en convocar elecciones, que lógicamente no las va a convocar, o a merced de que esté bailando el son a Torra, que no quiere bailárselo. Eso es. Y luego hay una cosa que me parece especialmente grave, en la que parece que está no haciéndose nada, que es con respecto a Cataluña, todos los movimientos ciudadanos están auspiciados, fomentados y dirigidos por las instituciones, y no se está haciendo nada. Eso tendría que ser un proceso legal, porque realmente es como se les podría aplicar tranquilamente la ley antiterrorista. Sí. Que están dirigiendo las elecciones, es decir, ahora queremos que el PSOE saque menos votos, pues venga chicos, hay que dar más guerra. Ahora queremos que el PSOE que cuidado, que igual saque muchos votos vos y entonces vamos a parar un poco las manifestaciones. Hace una broma de mal gusto, ¿eh? Teledirigido. No, Domingo quería Torra, apuntar algo. Yo creo que sí. Torra simplemente lo que está haciendo es su propio juego, porque a él yo creo que ya está amortizado, que no le interesa seguir, que evidentemente entre mantenerse en quebrantar la ley continuamente, pues prefiere una inhabilitación que no le va a suponer absolutamente nada. El dinero que le metan de multas, si son pues, 500.000 euros o lo que sea, se lo van a pagar
esas instituciones que reciben dinero público, y en definitiva yo creo que, aparte que es un individuo que no tiene, bueno, eso es evidente que no tiene el nivel para estar donde está, porque habla de que él ha tomado un plato de judías el día antes que, bueno, depende de lo que le preguntan, verá lo que sale. Por la expresión, a tirarse un pedo delante de los jueces. Al final todo esto es una falta de aplicación de la ley, es decir, si no estamos hablando de ni 155 ni del 37, lo que hay que hacer es ser leales con la ley y practicar la ley, el cumplimiento de la ley. Y esto es lo que en Cataluña se ha hecho una dejadez por parte de todos los partidos desde que se está la democracia de alguna manera existiendo. ¿Y tu sensación, Pablo, sobre el pacto, sobre la situación política general de nuestro país? Pues mira, yo lo que creo es que no es el gobierno que en este momento necesita España. Yo creo que en este momento estamos en una situación pues similar a la que se vivió en la época de la transición. O sea, yo creo que es necesario reeditar unos pactos de la Moncloa, por llamarlos de alguna manera, con problemas muy distintos a los que había entonces, claro. Entonces había que solucionar la inflación, que era del 26%, había que hacer frente a la crisis energética con el precio del crudo por los aires, ¿no? Pero realmente los problemas son otros. Hoy es el problema territorial, y efectivamente el problema territorial requiere un gran pacto entre los grandes. Yo no sé, posiblemente no sea a través de un gobierno de coalición, posiblemente apoyando que sea el PSOE el que lo lidere. El problema es que yo veo incapaz a Pedro Sánchez de liderar un proceso así, porque por eso hay que tener una categoría que, sintiéndolo mucho, pues no le veo ni le presumo a Sánchez, ¿no? Y cuando digo problema territorial, que es el primero, digamos, pero a años luz de los demás, pues como Nadal está de los demás, o Indurain estaba de los demás, o Messi, ¿verdad? Sí, sí. Pues después tenemos tema de pensiones. O sea, es que no se ha parado nadie a pensar de que hay que solucionarlo. La reforma laboral andando en el tema de cotizaciones sociales, porque modificando cotizaciones sociales igual podemos arreglar pensiones o van de la mano. Reforma educativa para posibilitar una formación profesional dual tipo Alemania que favorezca la creación de empleo. Reforma fiscal, porque claro, el sistema que tenemos hoy está pensado en un sistema centralizado, como era el del 78, pero hoy hay comunidades autónomas, hay ayuntamientos que necesitan diputaciones, que necesitan financiación. Reforma de todo el régimen de dependencia, con el envejecimiento de la población, baja de natalidad, pues hay que hacer frente a todo eso. Y podríamos seguir. Entonces yo creo que son temas suficientemente importantes como para que nos pongamos en serio a trabajar. Y me gustó mucho, por ejemplo, una declaración que leí ayer en el periódico, me parece que era de la alcaldesa de Galilea, que decía que ya bastaba, que a ella no le preocupaba el cambiar de nombre a la calle, sino que por qué no nos preocupábamos de la educación, de la sanidad y de servicios públicos, que es lo que quiere el ciudadano, ¿no? ¿Sí? No, solamente una postilla. Venga. Creo que todo se puede hacer, es decir, no pasa nada por cambiar el nombre de una calle franquista y eso vaya en contra de mejorar las pensiones, ¿no? Pero en otra cuestión, a mí lo del gobierno no me produce tanto temor, aunque yo creo que va a ser, si llega adelante, un gobierno muy inestable, porque van a estar golpeándose la inmediatamente, líos, ¿no? Y de hecho mantienes de vicepresidenta a Nadia Calviño y también a Pablo Iglesias, cuyos modelos son abiertamente diferentes. Pero para mí la clave de todo, y lo ha apuntado María Ángeles, la tiene Esquerra. Es decir, si Esquerra quiere buscar una salida al laberinto en el que se ha metido, conviene ofrecérsela. Echarle una mano para, con el respeto a la ley, ofrecérsela. Ahora, el problema es que Esquerra se vea, como hasta ahora ha sido, atrapada por el torbellino de Torra, de los CDR, etcétera. Claro. Entonces va a ser imposible cualquier solución. Bueno, pues dejamos ya la página de política nacional y como saben que este es un programa riojano con asuntos de nuestra tierra y con cuestiones que nos afectan mucho más cercanas, conectamos con el inicio del programa, con eso que nos decía Henar y retomamos ahora los argumentos porque ya habrá ocasión, Pío, compañeros, de seguir hablando del pacto, del abrazo, de los que van sumando. Vamos con la calculadora, ¿verdad? Yo siempre digo que estudiamos esto porque éramos de letras, Pío, y nos pasamos la vida haciendo cuentas, escaños, cifras, números, encuestas, en fin, veremos. Lo que decíais, impuestos, educación, sanidad, ¿cómo estás observando, Pío, este inicio de la legislatura en La Rioja? Bueno, inicio ya, arrancada, con esos, yo creo, dos polos magnéticos sobre los que está girando la polémica, la educación
y la sanidad pública-privada, ¿no? Yo siempre he pensado que la constatación de hacia dónde va este gobierno lo vamos a tener en los presupuestos, es decir, todo lo demás me parece palabrería, ¿no? Eso es. Sí que es cierto que noto a nuestra amiga Henar y a Izquierda Unida mucho menos beligerante de lo que era antes, que prácticamente quería acabar con los conciertos en el minuto 1. Por eso decías, Pablo, que Iglesias se va a sosegar cuando pise la moqueta. Claro, ¿Sí? claro. ¿Tú crees? Sí. Y Quizá porque desde el poder se ven las cosas de otra manera y se ven que hay problemas. Y se ve todo lo que pasa, es decir, si tú probablemente cortas el concierto sanitario, yo no tengo ninguna simpatía por el concierto sanitario, pero probablemente si lo cortas inmediatamente lo que lo paguen sean las personas que estén en la lista de espera, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar bien las cosas. Yo, en concreto, por ejemplo, la medida de quitar el cheque de bachillerato, a mí me parece bien, yo no estoy en contra, me parece que eso era una especie de dádiva, porque el bachillerato no está concertado, ¿no? Con lo cual no le encontraba yo sentido tampoco a eso, ¿no? Muy bien. Pues iremos viendo. En los presupuestos se demostrará, Domingo, ¿cuál es tu sensación también con estos argumentos que en la actualidad riojana pues sí que están presentes y han generado alguna polémica, tanto desde las escuelas privadas concertadas católicas, que han lanzado también su alerta, su alarma, ojo, que no queremos que nos toquen mucho los convenios y la situación, como con la sanidad no privada, sino externalizada? Bueno, pues aunque, para que no sirva de precedente, pero en cualquier caso, en este caso estoy completamente de acuerdo con Henar Moreno. Hace mucho tiempo, compañeros de realización, vamos a grabar, vamos a sacar este fragmento de Domingo. Hace muchos años que ya hablé de esto con algún miembro del Partido Socialista con responsabilidad en aquel momento y me dijo, no, que este tema lo estamos estudiando, y concretamente me dio el nombre de una persona del partido que estaba preparando un informe sobre ello, y hasta ahora. Es decir, no se ha hecho nada. Yo creo que ha habido una cosa en este país, y además sigue en vigor en determinados tipos de técnicos que trabajan en la administración. Por ejemplo, los arquitectos municipales tienen incompatibilidad, los arquitectos municipales de Logroño tienen incompatibilidad en el propio municipio de Logroño, y creo que tienen incluso dedicación exclusiva, es decir, solo se pueden dedicar a la labor para la que se les paga. ¿Por qué los médicos tienen derecho a estar externalizando su trabajo y no hay, que ya lo hubo, una incompatibilidad o una dedicación exclusiva, claro, y el que no la quiera coger, pues que no la coja, pero bueno, tendrá que irse o de la sanidad pública, irse a la privada o hacer lo que sea? Yo creo que el concierto con este tipo de hospitales externos a la administración pone de manifiesto que aquí hay algún teje-maneje que a mí nunca me ha gustado, y que además, de alguna manera, ¿por qué se están utilizando las habitaciones del San Pedro con una sola persona hospitalizada cuando son habitaciones para 2 personas? ¿Por qué se cierran de alguna manera sectores del hospital para de alguna manera favorecer esto? Los médicos que están trabajando en estas clínicas privadas son los mismos médicos que están en la sanidad pública. Por lo tanto, aquí hay algo que no encaja, y no voy a pensar en corrupción, pero que no encaja con el modelo de sociedad que se corresponde con una actividad pública como es la sanidad, que es un tema vertebral de cualquier país. Y por lo tanto yo creo que en este caso está muy bien la exigencia que ha planteado Henar Moreno. Respecto al tema de la educación, yo tengo ahí mis... Espera, hacemos una cosa. Vale, vamos si quieres hablamos luego del tema de la educación. Ahora hablamos de educación y escuchamos a Pablo y a María Ángeles, pero vamos a recordar lo que decía precisamente ayer la consejera de Salud acerca del momento en el que estamos y de qué ocurre con la rescisión del contrato con la empresa que está gestionando esos servicios externalizados de la sanidad riojana. Vamos a verlo. Como ustedes bien saben, este proceso no es tarea fácil porque contempla la absorción total o parcial de los servicios sanitarios en los que se puede acreditar que la gestión directa es más eficaz y eficiente que la indirecta o la externalizada. Así que es algo que estamos haciendo paso a paso, ya que estamos hablando de la salud de los riojanos, y esto es algo con lo que, siendo tan sensible, no podemos jugar. La línea de lo que decías, Pío, poco a poco es la cuestión sanitaria y no es sencillo, ¿eh? Y no es sencillo. Es sencillo, desde luego que no es lo que decía Pablo. Cuando uno gobierna se da cuenta de la magnitud de la situación en la que nos encontramos. Claro. Yo sí que creo que el gobierno anterior, sobre todo en la época de Pedro Sanz, abusó de este tipo de conciertos sanitarios, y de hecho a mí me tocó hacer alguna información de algún, en fin, no voy a calificarlo, pero alguna
maniobra no demasiado clara con respecto a empresas privadas que venían a investigar aquí y en el civil, me acuerdo, al que se dejaban todo tipo de bueno, y lo del parking, lo recordamos también, el parking del San Pedro. Pero bueno, en fin, que había una imbricación público-privado muy poco clara, muy poco transparente, que creo que es conveniente ir desbrozando. Pero fíjate que la consejera incluso ha mencionado algo que yo creo es muy importante en todo este tema, que es la gestión eficiente. Es demostrar decir, demostrar la gestión eficiente, claro, porque yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que ha dicho Domingo, no estoy totalmente en desacuerdo, pero sí parcialmente en desacuerdo. Si estás parcialmente de acuerdo con Domingo, también lo estás con Henares. Con Henares, ¿no? Efectivamente, bien. sí. Pero lo que quiero decir es que... Noticia. Es que de suyo, como dirían los antiguos jesuitas, de suyo no es más positivo que la sanidad sea pública versus privada. O sea, yo creo que lo que debe hacer el Estado es proveer que el ciudadano tenga acceso a una sanidad de calidad. Pero a partir de ahí la producción del servicio pues no tiene por qué ser necesariamente del sector público, ¿no? Esto se estudia en Hacienda Pública, yo os lo podría explicar perfectamente, y por lo menos es opinable. Es decir, hay determinados bienes que deben ser provistos por el sector público y que además deben ser producidos por el sector público. ¿Por qué? Porque son bienes que si no, ningún agente privado estaría dispuesto a producir. El ejemplo típico que yo ponía a mis alumnos en clase es el alumnado público. ¿Qué empresario estaría dispuesto a poner farolas, les decía yo, desde el edificio Quintiliano hasta cada una de vuestras casas? A nadie, porque no estaría nadie dispuesto a pagar ese coste, asumiríais el ir a oscuras, ¿no? Entonces, esos bienes deben ser provistos y producidos por el sector público. O la defensa, claro. Porque al final, aunque yo no quiera pagar el servicio de defensa, pues digamos yo me voy a beneficiar de un servicio de defensa. Pero hay otros bienes que se llaman semipúblicos o preferentes, entre los que están la sanidad y la educación, donde sí que es posible que el sector privado pueda producirlos y ahí entran en juego elementos como la eficiencia y la equidad. Entonces, si realmente para el sector público prestar un determinado servicio sanitario o médico le supone un coste excesivo, porque por ejemplo, imaginemos, yo esto no soy especialista, pero imaginemos una enfermedad en la que hay 1, 2, 3, muy pocos usuarios en La Rioja y requiere una inversión muy grande para equipos, especialistas, etcétera. Pues igual hay que contar con externalizarlo y contar con el sector privado que sí que puede contar con el servicio, o bien pues llegar a convenios con otras comunidades como de hecho existen, ¿no? Entonces lo que quiere es que no, el demonizar y el establecer el mantra de lo público frente a lo privado como algo que hay que defender a ultranza y exclusivamente, pues no estoy de acuerdo. Claro. O sea, lo que sí que creo es que los poderes públicos deben garantizar una sanidad de calidad. Y si esa sanidad de calidad puede ser prestada por el sector público, mejor que mejor. Porque en todo lo que estamos hablando yo creo que laten otros problemas, lo que decía Domingo, por ejemplo, apuntaba Pío, porque pueden ser pues que igual hay que controlar más, digamos, la dedicación del personal, igual hay que asignar más eficientemente recursos, igual hay que procurar que si uno va a urgencias no tiene sentido, como yo lo sufrí este invierno, pues estar ahí esperando 5 horas sin saber por qué, cuando estaba con un brazo colgando. Claro. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son ineficiencias que ya no son cuestión de lo público o privado, sino de que tiene que haber un mayor control en la prestación de ese servicio. Claro. Y María Ángeles, voy a discrepar. Venga. Yo creo que yo distingo sanidad y educación. Entonces me voy a centrar en la sanidad. Venga. Yo creo que la sanidad tiene que ser pública y de calidad. Y digo pública y de calidad porque la privada puede tender a rentabilizar económicamente, que es a lo que vas a tender. Si tú tiendes a rentabilizar económicamente, los pacientes que no me son rentables no los quiero, que eso está ocurriendo en muchos sitios en la que es privada. A partir de determinada edad ya no quiero este paciente y tal, entonces eso va a la pública. Entonces eso tiene que ser un servicio público de calidad y además bien gestionado. Y el problema donde tienen que centrarse es en la gestión. Si para la gestión tienen que especializar a personas, pues que las especialicen. Pero sí que me parece que entrar en salud y privado son dos términos que son muy contradictorios. Y hay pacientes, además, que no me son rentables, entonces yo no voy a gastar determinados servicios y estoy poniendo en riesgo su vida. Entonces, pues digo que tiene que ser público y además de calidad. Sin un objetivo de obtener rentabilidad. De rentabilidad. Y evidentemente porque la empresa lo que tiende es a ganar dinero, ¿no? En cuanto a educación es distinto, me parece a mí. En la educación entran otros factores, porque muchas de los colegios no quieren su objetivo final
no es ganar dinero, sino su objetivo final es mostrar un tipo de educación. Transmitir unos ciertos valores. Transmitir unos valores y tal. Entonces, por eso digo que en general es distinto. Entonces, el objetivo de la educación, si es transmitir unos valores, pues bueno, que cada uno en su libertad pueda elegir. Lo que sí que creo que debe ser imprescindible es que la educación pública también sea de calidad, porque sí que se ha deteriorado la educación, o porque no se ha invertido lo suficiente, o por lo que no se ha hecho lo suficiente, que esa educación estaba perdiendo calidad. Y yo creo que ahí la libertad de elección tiene que ser en las mismas condiciones, es decir, que si yo estoy en una escuela pública, tenga las mismas características en pública que en privada, con el mismo nivel. Ahora hacemos una pausa para publicidad, pero te dejaba a ti, Domingo, con la palabra en la boca en materia educativa. No, bueno, yo creo que así como estoy de acuerdo en lo que, bueno, y he expresado mi opinión antes, y creo que además se han dado casos de que tú te toca en una clínica, en la clínica externa con la que hay el concierto, y si no aceptas que te operen allí, que por cierto no tienen servicio de UCI ni todas estas cosas, y en cualquier momento los mandan inmediatamente al Hospital San Pedro, pues creo que al final lo de la educación es otra historia, es decir, no hay suficientes colegios para tantos alumnos como hay, aunque la demografía va en descenso, para poder atender todas las plazas que se le requieren para eso. Y ese es el problema que tiene la sanidad, la educación pública. Y por eso están los conciertos, al margen de que haya un determinado tipo de personas que quieren que sus hijos tengan una educación laica en el caso de la pública, que no es tan laica porque al final está implicada la religión en todas las facetas de este país, y también tengan por otro lado pues la religión y una formación cristiana, por decirlo de alguna manera genérica, en los colegios públicos, privados, que la mayor parte de ellos son religiosos. Antes de publicidad, Pío, no, yo discrepo un poco con el mantra de la libertad de los padres para elegir, porque los padres tienen libertad absoluta para elegir el centro. Viste a la ministra la semana pasada, ¿no? Pero claro, yo también digo, los padres tienen libertad absoluta para elegir el centro, lo que pasa es que además quieren que se los pague el Estado. Eso es otra cosa, eso no puede ser. Eso es otra cosa. Claro. Es decir, en la educación pública se da también formación religiosa. El que quiere va a clase de religión. Ahora, tal como está ahora la ley. Yo, que conste que por la razón que ha dicho antes Domingo, estoy conforme con el concierto de la educación obligatoria, pero no exageremos la nota hasta decir yo puedo mandar a mi hijo a que le den la clase que quiera y además el Estado me lo tiene que pagar. No, esto es así. Es como si yo me voy a operar y el Estado me paga la operación en el San Pedro, pero igual le puedo decir, no, yo es que prefiero Valdecilla. No, o Houston. El Estado le paga la operación, pero hasta ahí. Y creo que en la educación podemos estar en ese sentido también, ¿no? Ahora continuamos con este argumento que está muy interesante y, por cierto, si ustedes quieren también sumarse al debate, lo pueden hacer a través del WhatsApp de TVR o de las distintas redes sociales que siempre tenemos habilitadas y abiertas, ahí lo tenemos, para recibir sus opiniones. Pausa y de inmediato última parte del programa, no se vayan, sigue La Rioja Directo.